Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque el vídeo que tenemos hoy entre manos es uno de los más potentes que he traído hasta la fecha al canal. La semana pasada un hermano muy querido llamado Juan, al que mando un saludo desde aquí, me compartía por WhatsApp esta profecía que es impresionante, hermanos. Es de San Francisco de Asís, el seráfico hermano San Francisco de Asís, uno de los mayores santos de la historia, el primer estigmatizado de la historia, por el cual el Padre Pío tenía una absoluta reverencia, puesto que era el padre de su orden. Él era franciscano, el Padre Pío, para el que no lo sepa, capuchino. Y hermanos, la verdad es que siento mucho pavor a la hora de empezar a grabar este vídeo, a la hora de grabar este vídeo, porque la profecía es sencillamente increíble. No sé si sabéis quién era San Francisco de Asís, pero es uno de los grandes de la historia. Es uno de esos santos absolutamente excepcionales y uno de los santos, bueno, pues de los cuales se sirvió el Señor para reconducir a la Iglesia. Santa Teresa, aquí presente, el cura de Ars, son otros de estos grandes titanes de la santidad. San Agustín, San Ignacio de Loyola. Podría empezar a leer ya la profecía, hermanos. La tenéis en la descripción. Tenéis también en la descripción enlaces variados que complementan la información que os doy en este vídeo. Por eso siempre al final de los vídeos os digo que el cielo entero suple en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Pues incluye también lo que a la descripción le falta, pero la descripción del vídeo siempre contiene cosas interesantes. Y sabed además que esta profecía la dijo San Francisco en el lecho de muerte. Hermanos, no sé si sabéis que cuando estamos cerca de la muerte, pues aquellas palabras que salen de nuestro corazón y de nuestros labios son, por así decir, las más importantes. Por eso se dice que las 7 frases que pronunció Jesucristo en la cruz son las más importantes de todo lo que pronunció. Son como su testamento, ¿no? También todo lo que dijo en la última cena, la oración sacerdotal, el discurso escatológico, etc. Entonces, hermanos, os invito a que abráis los oídos, a que abráis el corazón y que, bueno, pues estéis atentos a esta profecía. Una profecía que salió publicada en el libro que os voy a decir, en Obras del Seráfico Padre San Francisco de Asís, de la editorial Washburn, en 1882, entre las páginas 248 y 250. San Francisco, el día 3 de octubre de 1226, nos dejaba y se iba con el Padre. Pues esto acaecería unos días antes, hermanos. Voy a leer, a ver qué os parece y a ver si adivináis algún sentido con lo que estamos viendo hoy en día en la Iglesia. Alguna relación. Poco antes de morir, San Francisco de Asís reunió a sus seguidores y les advirtió de los problemas venideros diciendo, y dice 7 cosas. Curiosamente como las 7 frases de Jesús en la cruz. 7 igualmente. Primera, sean fuertes, mis hermanos. Tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán perplejidades y distensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará. Creo que a muchos os suena esta profecía, ¿verdad? Atentos al punto 2. Los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que, atentos, obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. ¿Habéis oído bien? Habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado
y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Impresionante. Dejadme, por favor, en comentarios qué os suena estas palabras, si pensáis que tiene algo que ver con lo que estamos viendo hoy en día. Hay personas que dijeron antes de que pasase lo que estamos viendo hoy en día, que se pudiese referir San Francisco de Asís al llamado Gran Cisma de Occidente, acaecido entre los años 1378 y 1417, en el cual hubo 3 papas, y los cuales no se reconocían entre sí. Esa es la diferencia con hoy. Vemos que nada tiene que ver esa época con esta, porque en esta época muy pocos reconocemos al verdadero sumo pontífice Benedicto XVI. Y en esta época es cuando sucede que un hombre se elevará al pontificado no elegido canónicamente. ¿Vale? He dicho muchas veces en el canal por qué sostengo esta tesis. Por la naturaleza de la renuncia, por la naturaleza de la elección. Pero ya os lo digo, hermanos, Jorge Mario Bergoglio no es el Papa de la Iglesia Católica. El Papa es Benedicto XVI. Él se tiene por tal. Por eso no ha renunciado a sus vestiduras papales, por eso no ha renunciado a su escudo papal, por eso no ha renunciado a su nombre, al anillo de pescador. Como sí han hecho los otros papas que renunciaron al papado válidamente, como Celestino V, por ejemplo, que volvió a ser cardenal. Muchas personas dicen en comentarios, no, César, es que estás blasfemando contra el Papa Francisco. Bueno, no se puede blasfemar contra un hombre, eso es papolatría, pensar eso es papolatría. Y otros me dicen, no, César, es que lo ha elegido el Espíritu Santo. Error, lo han elegido una mafia de cardenales, como declaró el propio cardenal Danels, fallecido exactamente 6 años después de su elección, el 13 de marzo de este año. Cardenal Danels lo dijo, tuvo esa osadía, ¿no?, de decir que somos como una mafia y tal. Además, hermanos, fue elegido en la 5ª votación del día, cuando el derecho canónico solo permite 4. Fueron la fumata blanca, ¿sabéis a qué hora sonó? A las 6:66. Detalles que parecen, bueno, conspiranoicos, pero sumados todos unos a otros no lo son. Benedicto renunció inválidamente, únicamente al ministerio administrativo de hablar y hacer, no al ministerio de orar y sufrir, y tampoco al ser Pedro, ¿vale? Al munus Petrinus, al cual tiene que renunciar expresamente, además de que había una falta gramatical, puesto que escribió commisium en vez de commissio, como debe ser. Y ya sabemos que cuando un texto oficial de la Iglesia tiene alguna falta gramatical, ortográfica, en el latín, en virtud de la corrupción de la natilidad, de la latinidad, queda invalidado dicho documento. Además, al pontificado no se puede renunciar 17 días después, como en teoría hizo Benedicto XVI. Anunció el 11 de febrero, renunció el 28 de febrero. No se puede eso, hermanos, puesto que tanto la aceptación del ser papa como la renuncia de ser papa es algo que hace Dios en el instante, en el momento. Entonces, no tiene sentido. Es como si yo anuncio, se va a declarar nulo mi matrimonio dentro de 17 días. No tiene sentido, porque entonces ¿ahora qué sucede? ¿Que no es válido o sí es válido? ¿Entendéis? Son muchas cosas, hermanos, para que el que quiera ver, vea. Os recomiendo muchísimo el libro de Antonio Socci, El secreto de Benedicto XVI, ¿por qué sigue siendo papa? Voy a ver si lo encuentro en PDF y os lo dejo en la descripción. Y os recomiendo también otros tantos documentos que os puedo dejar en la descripción que avalan esta tesis. No es una ocurrencia mía, sino el estudio profundo, tanto canónico, como dogmático, como doctrinal, como pastoral, de muchos católicos que pensamos que estamos viendo esto que San Francisco de Asís nos advirtió. Pero es que fijaos, hermanos, no son las únicas coincidencias estas. Fijaos, hermanos. Número 3. Dice, entonces los escándalos se multiplicarán. Estamos viendo todo lo escandaloso que está sucediendo hoy en la Iglesia. Nuestra orden se dividirá y muchas otras serán destruidas por completo. ¿Habéis visto lo que le sucedió a los franciscanos de la Inmaculada? Cómo Bergoglio se los cargó de golpe y porrazo. Exactamente lo que decía San Francisco de Asís. Porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él.
4. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si esos días no se acortaren, según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serían inducidos a error, si no fuere que serán especialmente guiados en medio de tan grande confusión por la inmensa misericordia de Dios. Es decir, hay algunos cristianos que podrán ser guiados en medio de tanta confusión por la inmensa misericordia de Dios. ¿Esa es la guía? ¿Y qué significa eso? Reconocer que somos pecadores, confesarnos de verdad. Normalmente, los que defienden a este señor son los que no se confiesan de verdad, los que no aceptan que existe el pecado. Entonces, como este señor les da el discurso de que todo vale, de que Dios perdona todo, pero no porque exista el pecado, sino porque da igual todo, entonces no perdona realmente, según él. Entonces, a estas personas les encanta este señor llamado Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio, por cierto, significa hijo de Gog en hebreo, para el que no lo supiera. Hermanos, normalmente son los cristianos que se confiesan de verdad, los que tienen temor de Dios, los que vemos lo que está sucediendo. Muchas personas me dicen, no juzgues, César, ¿cómo osas juzgar al Papa? Las personas que dicen eso se parecen a las sectas, porque juzgar es un acto de la razón. Hay dos maneras de juzgar. Una, establecer una sentencia. Y para eso, Santo Tomás de Aquino nos dice las características en las cuales un ser humano, un católico, puede justamente ser juez en virtud de adecuar una sentencia a la justicia. Pero no es el juicio que yo hago. Yo hago la segunda acepción de juzgar, que es pensar. Por eso cuando una persona decimos que no piensa correctamente, decimos que ha perdido el juicio, o no está en su sano juicio, ¿verdad? Porque la palabra juzgar significa pensar. De hecho, en griego, lengua en la que está escrito todo el Nuevo Testamento y algún libro del Antiguo, en griego, hermanos, la palabra juzgar se escribe de dos maneras, cuando se refiere a un sentido y cuando se refiere a otro sentido. Crinete para el segundo, y el segundo para el primero, y el segundo anacrinetai o algo así. Lo diré en un próximo vídeo que estoy preparando al respecto. No juzgues al Papa, pero vamos a ver. Lo primero, no estoy condenando, jamás he condenado en este canal a este señor. Y jamás me he mordido la lengua al decir sus actos, que son no conformes a lo que se espera de un católico. No conformes a lo que se espera de un pastor. No digo ya papa porque no lo es. Y hermanos, decir que Jorge Mario Bergoglio no es papa no puede ser pecado, jamás. Porque incluso aunque estuviese equivocado, lo digo en virtud de todos los conocimientos que tengo al respecto, de todos los documentos que he leído, de todos los católicos que lo dicen. Entonces, lo que estaría haciendo sería un error intelectual. Y la Iglesia Católica se ha caracterizado siempre por poner a la luz los pensamientos de unos y de otros. En la Edad Media había unos que decían que el dogma de la Inmaculada Concepción era erróneo, otros que decían que era verdadero. ¿Sabéis que se aprobó en 1854? Pero en la Edad Media había diversidad de opiniones. Y no era pecado expresar una cosa u otra. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, pensaba que la Inmaculada Concepción era error teológico. ¿Y pecaba él cuando decía que eso era un error? No. ¿Peco yo cuando expreso racionalmente, con razones, mi convicción de que este señor no es papa legítimo? No. Al contrario, peco si me callo. Peco si no saco a la luz esto. ¿Para qué? Para bien ser corregido o para bien corregir a otros. ¿Me explico? Normalmente los católicos que dicen no juzgues, no juzgues, no juzgues, son los que esconden la cabeza debajo de la tierra y los que piensan que solo rezando se soluciona todo. No, hermanos, eso es protestante, eso es sectario. Nosotros, los católicos, orar y obrar.
Dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. Decía San Agustín, reza como si todo dependiese de Dios y trabaja como si todo dependiese de ti. No basta solo con rezar. Hay que rezar. Claro que hay que rezar. Mucho, mucho más que nunca. Pero hay que obrar también. Hay que obrar. Y hermanos, la clave está entre la prudencia y la valentía. La valentía es hablar cuando hay que hablar. La prudencia, callar cuando hay que callar. Pero quien calla siempre es un cobarde, o está actuando de un modo cobarde. Quien habla siempre, sin discernir cuándo, ni dónde, ni a quién, es un temerario. Temeridad, cobardía, no. Prudencia, valentía, sí. ¿Y cómo saber cuándo ser valientes y prudentes? En la oración. Ahí sí. Ahí sí. Además, para todo esto me ampara el derecho canónico, que nos permite a los laicos. Hay muchos que me dicen, no, pero tú que eres seglar no puedes hablar del Papa. ¿Cómo que no? Perdón, ¿cómo que no? La Iglesia Santa de Dios reconoce en el derecho canónico, en el punto 212.3, reconoce el derecho de todo laico, e incluso a veces el deber, de manifestar a sus pastores lo que ellos ven que no está correcto. Si vuestro párroco algún día, Dios no lo quiera, se pone a repartir las sagradas formas al vuelo, pues tú tienes derecho a decirle, señor párroco, no está bien esto que usted hace. Y si alguien te dice alguna vez que no tienes derecho porque eres un simple seglar, entonces ahí estás viendo lo que es ser una secta. Porque yo obedezco a mi director espiritual, obedezco a mi párroco, obedezco a mis padres, a mis superiores legítimos, porque les doy esa autoridad sobre mí. Pero si ellos me ordenan algo contrario a la voluntad de Dios, entonces no tienen esa autoridad sobre mí. ¿Vale? Y Jorge Mario Bergoglio está dando indicaciones contrarias a la voluntad de Dios constantemente. Constantemente, hermanos. Y de vez en cuando suelta algo bueno para confundir. Para confundir. Hay muchos católicos que están confundidos, que están intranquilos. Lo sé. Y muchos sacerdotes, lo sé. Por eso el cisma es inminente, hermanos. El cisma es material ya. Falta que se formalice. No queda mucho tiempo para eso. Probablemente lo que le quede de vida a Benedicto. Cuando muera Benedicto es cuando creo que vendrá el cisma, hermanos. El cisma formal, el cisma formalizado. Releed la profecía, la tenéis en la descripción. Meditadla, es increíble, hermanos. Punto 5. Entonces nuestra regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidos por algunos y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. Los que sean hallados fieles recibirán la corona de vida, pero ay de aquellos que confiando únicamente en su orden se dejen caer en la tibieza, porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba de los elegidos. Estamos en un momento en el que las tentaciones son fulgurantes, están en todos los ámbitos, en todos los medios, en todos los tipos. Aquellos que han olvidado la oración y la penitencia no podrán resistir las tentaciones que Dios está permitiendo para probar y para acrisolar a sus elegidos. Todos los santos quisieron vivir estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos, y os lo aseguro, nunca jamás en la historia ha habido tantos demonios sueltos como hoy en día, como tuvo en la visión León XIII, Papa. Las tentaciones son constantes, multitudinarias y de todos los tipos. Por eso, hermanos, llevo esta medalla desde hace tiempo en el canal. Por eso siempre antes de grabar un vídeo me santiguo con agua bendita, para protegerme y para protegeros. Número 6. Aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, ojo a esto, han de sufrir injurias y persecuciones, como Jesucristo. Serán considerados como rebeldes y cismáticos. ¿Sabéis cuántas veces me han llamado rebelde y cismático? Canales que me llaman católico rebelde. Comentarios que leo que me llaman cismático. Que me llaman nuevo Lutero. Que me llaman hereje. Por Dios. Por Dios.
serán considerados como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus, dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Claro, los que me persiguen, los que me llaman cismático, los que me llaman rebelde, piensan que están haciendo bien. ¿Alguna vez me habéis visto a mí, en este canal, echarle en cara algo a los que no están con la verdad? Les advierto, pero no les tacho, no les insulto. Porque es propio el buen espíritu animar al que está en el error al bien, no machacarlo más. No lo hago todo perfecto. A veces se me va un poquito la intensidad. Por eso digo siempre al final de los vídeos que Dios supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Que el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Porque sé que no llego. Porque sé que no lo hago todo lo bien que lo haría Jesucristo. Porque sé que Cristo se sirve de instrumentos limitados. Pero si alguien se equivoca, si alguien tiene las narices de hacer un canal y hablar de Jesucristo, yo no voy a poner comentarios ofensivos a los canales con los cuales yo no estoy de acuerdo. Rezo por ellos. Y hago mi canal para expresar lo contrario. Sigo con el punto 6. Pero el Señor ha de ser el refugio de los afligidos y salvará a todos los que confían en Él. Bendito sea Dios. Y para ser como su cabeza, Cristo, estos, los elegidos, actuarán con esperanza y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida eterna. Yo ya estoy muriendo, hermanos, haciendo este canal. Yo ya le he entregado mi vida al Señor. Ya le pertenece. Y estoy haciendo lo que entiendo que Él me pide cada día. Con mis límites. Con mis omisiones. Pero yo ya voy, como decimos en España, de perdidos al río. A mí me da igual todo ya. Yo ya he ofendido suficiente al Señor y ya no quiero volver a fallarle. Y ya no quiero que Él se sienta avergonzado de ver a su Hijo. No quiero avergonzarme de Él delante de los hombres. No quiero quedar bien delante de los hombres y quedar mal delante de Dios. Me da igual lo que los hombres digan, mientras Dios diga bien de mí. Por eso hago este canal. Por eso ya he muerto, hermanos. Y lo que me queda de vida en este mundo es para Dios. Dios antes que a los hombres. Ellos no temerán nada y han de preferir padecer antes que consentir la falsedad y la perfidia. Acaba de describir lo que desea mi corazón. No temer nada y preferir perecer antes que consentir la falsedad y la perfidia. Me recuerda las palabras de Cristo: el que quiera guardar su vida, la perderá. El que la pierda por mí y por mi evangelio, la encontrará. Y para terminar, hermanos, punto 7. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad. Y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas. A mí en el seminario y a otros compañeros que se arrodillaban demasiado en el tiempo de oración, nos llamaban beatos, beaturros. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas, proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Así es como yo me he referido a Jorge Mario Bergoglio varias veces en este canal. Destructor. Mirad el vídeo de Huid del Lobo, que se llama El Papa Cobra, cuando retiraba su mano cuando las personas querían presentarle sus respetos. Ahí le llamaba destructor. Sí, sí. Es la sensación que me da, hermanos. Ha llegado como un ladrón, saltando a la valla. Las ovejas no reconocemos su voz. Y está robando a la iglesia. Está robando almas a Dios. Y está robando bienes a la iglesia. El otro día le regaló huesos de el mismísimo San Pedro
al patriarca Bartolomé de Constantinopla. Y luego afirma que todas las religiones son queridas por la voluntad de Dios. En el encuentro que tuvo en Emiratos Árabes Unidos, al cual el obispo auxiliar Athanasius Schneider, de la diócesis de Santa María en Astana, en Kazajistán, le preguntó: oye, santidad, ¿cómo usted dice esto? No, es que quería decir la voluntad permisiva de Dios. Ah, bueno, entonces... Pero claro, reconozco que eran confusas mis palabras. Bueno, señor, entonces ¿por qué no las rectificas? Lo deja ahí tal cual. Hermanos, no os dejéis confundir por este destructor. Y por favor, jamás caigáis en la tentación de pensar que nuestro querido Papa Benedicto XVI está siendo cobarde. Está haciendo lo que el Señor le ha pedido. Yo estoy convencido, hermanos, que se le ha manifestado Dios a Benedicto XVI, porque los papas tienen contacto directo con Dios, y le ha dicho: Joseph, entrégate como yo me entregué. Llama a sumos sacerdotes, como yo llamé sumos sacerdotes a aquellos que no lo eran, pues lo era yo. Llama a Santo Padre al que no lo es, porque lo eres tú. Despójate de todo. Dice Pablo: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Me parece que está haciendo lo mismo Benedicto XVI. Os recomiendo un vídeo mío, hermanos, que se llama Los 16 paralelismos entre los prendimientos de Jesucristo y Benedicto XVI, y veréis todo el sentido escatológico que tiene lo que está haciendo Benedicto. Está imitando al Señor para que la Iglesia, con Benedicto a la cabeza, pase por su pasión, como leemos en el punto 675 y 677 del Catecismo de la Iglesia Católica. En este Catecismo de Juan Pablo II. Benedicto, desde hace mucho, intuye que él iba a vivir al final de su vida lo que está viviendo. Como le dijo Cristo a Pedro: cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. ¿Pensáis que para Benedicto esto es natural, lo que está pasando? Lo único que ha hecho él ha sido obedecer a Dios Padre, como Jesucristo, obedecer a Dios Padre en el Hijo, entregarse como el Hijo a los paganos y a los poderes de este mundo, a la sinagoga de Satanás. Despojarse de todo. No sé si habéis visto la pulsera que lleva, que se parece a la que tienen los presos. Haré un vídeo próximamente del tema. Y está viviendo una pasión incruenta en vez de cruenta, sufriendo, llorando mucho. Y permitiendo que quien quiera ver, vea. Os lo aseguro, hermanos, el Papa de la Iglesia Católica es Benedicto XVI. Cuando muera, decía Santa Catalina Emmerich, perdón, la beata Ana Catalina Emmerich, que antes del advenimiento de Cristo habría un periodo de sede vacante de 3 años y medio. Es posible que cuando muera Benedicto haya 3 años y medio de gran tribulación. 3 años y medio en los que estemos como ovejas sin pastor. Porque ahora mismo tenemos pastor. Está vivo. Intercede por nosotros. ¿Y qué hacer en una misa cuando escuchamos Francisco? Santiguarnos. Para protegernos, para dar testimonio y para reparar. Porque este señor es un destructor. A todas luces, masón luciferino, como dije en un vídeo. A todas luces, el falso profeta. El que prepara el terreno del anticristo. Que se tomó el nombre de Francisco de Asís para burlarse de él, quizá. Hermanos, no sé qué opináis de esta increíble profecía. No sé qué opináis, pero sinceramente me parece que encaja perfectamente
con lo que estamos viviendo. Muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice. Un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado. Se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Es que es lo que está haciendo, hermanos. Es que ha probado un cuádruple sacrilegio. Muchas veces pensaba que era triple. La comunión de los adúlteros. Lo ha probado, hermanos. Lo ha decretado como magisterio en la carta a los Hebreos a Buenos Aires. Hay sacerdotes que dicen, o personas que dicen, no, es que no ha cambiado nada en 6 años. Sí que ha cambiado. Ha cambiado eso. Y ha cambiado también la doctrina de la pena de muerte. De golpe y porrazo. Dando a entender que, bueno, si la Iglesia decía algo, podemos reinterpretarlo y decir lo contrario. Si lo podemos decir en un tema, lo podemos decir en cualquiera. ¿Entendéis? Hermanos, nuestra fe es tan pura. Y no digo nuestro acto de fe, sino nuestro depósito de la fe. Aquello en lo que creemos. El credo es tan puro, es tan perfecto, es tan divino, que si tocas una pieza, todas las demás se resienten. Si tú niegas que Cristo es Dios, todo lo demás se resiente. Si tú tocas que Cristo está presente en la Eucaristía, todo lo demás se resiente. Es que ha dicho que Cristo se hace pan. No, el pan se hace Cristo. Y tantas cosas, hermanos. En fin, me alegro mucho de haberos podido traer este vídeo, esta profecía tan increíble. Espero que os haga pensar, hermanos. Espero que estimule, por un lado, vuestra confianza en Dios y por otro lado, vuestra conciencia de lo que estamos viviendo hoy. Muchos quisieron ver lo que vemos y no lo vieron, y muchos quisieron oír lo que oímos y no lo oyeron. Demos gracias a Dios, como decimos en la Santa Misa, siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar. Porque siempre podemos estar en comunión con Él. Siempre podemos estar en unión con Él. ¿Cómo? Viviendo en gracia. Y cada día tiene su afán, hermanos. Cada día tiene su afán. No sabemos ni el día ni la hora, ni de su venida. El que os diga días y horas, huid de Él. Y tampoco sabemos ni el día ni la hora de nuestra propia muerte. Nuestro personal encuentro con el Señor. Cada día su afán, hermanos. Que todo esto que estamos viendo y comprobar que tantísimas profecías hablaban de este momento, porque no solo San Francisco, muchos más santos, nos ayuden a vivirlo con gran confianza, esperanza. El Señor va a arreglar todo esto, está permitiendo todo esto para que quede en evidencia la actitud de muchos corazones y para que se cumplan las Escrituras. Está todo previsto por el Señor. Solo nos toca a cada uno de nosotros decidir si estamos dispuestos a perderlo todo con tal de no perder a Jesús. ¿Estás dispuesto tú? Pues ánimo. Espero leer tus comentarios. Estáis participando muchísimo en el canal últimamente. Y incluso hay personas que me escriben al correo y me dicen, César, cuánto me alegro de todos los comentarios que hay, de ver que la Iglesia remanente está viva, y que con el corazón de Cristo late. Hemos pasado 6 años muy malos, pero se acerca nuestra liberación, hermanos. Bendito sea Dios. Poco más os puedo decir. Que paséis un santo domingo, día 7 de julio, que se cumplen 12 años del motu propio de Benedicto XVI, Summorum Pontificum, por el cual recomendaba celebrar la misa tridentina. Sabéis que yo amo ambos ritos, pues en ambos ritos el Señor Jesucristo se hace presente. Quien desprecia uno de los dos ritos, desprecia a Jesucristo. Y nada más, hermanos. Seguimos unidos en la Eucaristía y en la oración. Y en el rosario. ¿Vale? Pues nada, como os digo siempre, que Dios os bendiga. Que la Virgen os guarde en este día. Que San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.